Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro. Hoy viernes 15 de diciembre. Todos los ojos estuvieron puestos en el Congreso de la República para ver qué decisión se tomaba. Recuerden ustedes que ayer, incluso antes del mensaje a la nación del presidente Pedro Pablo Kuczynski, el Frente Amplio ya había presentado esa moción para la vacancia presidencial. Finalmente se dieron todas las firmas y hoy se dio una primera votación. Justamente mostramos los resultados a continuación. Claro, ahí no se puede, pero ahí lo que vemos es que los naranjita yo no veo muy bien tampoco desde acá. A ver, acércame la pantalla. Ok, lo que ven naranjita en pantalla es justamente los que votaron en contra. Ojo, ese es Kenji Fujimori, ¿verdad? Que votó en contra, y todos los demás en verde justamente a favor no del pedido de vacancia de la presidencia de la República. El resultado fue 93 votos a favor, 17 en contra y 0 abstenciones. Ojo que una buena cantidad de ausentes, con permiso: Alejandra Aramayo, del Águila, García, Melgar, Pariona, Ramírez, Reategui, Torres, Cancio y Manuel Damer. Ese fue entonces el resultado. ¿Qué es lo que se viene ahora? Porque, claro, los comentarios son que el presidente efectivamente va a tener derecho a su defensa. Se hablaba mucho del debido proceso. Incluso voces como la de César Nakazaki planteaban que, claro, por ahí la decisión política ya estaba tomada, las pruebas para haber tomado una decisión, digamos, están ahí sobre la mesa, y lo que había que guardar desde el Congreso de la República era ser muy meticulosos para llevar a cabo el debido proceso. Lo hablábamos también hoy día en la radio, ¿no? Por ahí alguno me comentaba todo el tiempo que sea necesario para meticulosamente cumplir el debido proceso, pero al mismo tiempo toda la celeridad que sea posible, porque esta situación no le hace bien al país. ¿Qué es lo que opinan nuestros invitados para el día de hoy? Hemos armado una mesa. Está con nosotros César Campos, analista político, Luis Taís, analista político también, Rocío Silva Santisteban, Víctor Andrés Ponce, y también pronto va a estar con nosotros Aníbal Quiroga para también tener una visión, digamos, más jurídica, ¿no? Como abogado constitucionalista, ¿qué es lo que se viene? A todos muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Estamos muy lejos, ¿no? Se nota ahí un poquito de... Vámonos acercando. César Campos, empezamos tu posición respecto, digamos, de lo que ha ocurrido, y si crees que con esta decisión tomada hace algunos minutos en el Congreso de la República se está asegurando el debido proceso, César. Se anticipa por lo menos ya una decisión colectiva por parte del Congreso, mayoritaria, digamos, a favor de la vacancia. Es un hecho irreversible, incontrastable, que de ninguna manera creo que una argumentación que pueda proporcionar el presidente Pedro Pablo Kuczynski el próximo jueves podrá desvirtuar. Recordemos que en este conjunto de 97 votos también están los representantes de Alianza para el Progreso, sí, que han fungido de aliados del gobierno y que de alguna u otra manera ya han marcado una posición equidistante que no augura para ningún sentido que vaya a poder trastocarse en un nuevo apoyo. Esto hará meditar al presidente, me imagino, hasta el próximo jueves, para saber primero si él da la cara o no en el Congreso. Puede ser un gesto político de gran envergadura, pese a estar ya en rigor mortis políticamente hablando. Buen punto, podría no darla, ¿no? Porque tiene la posibilidad, claro, de mandar a un abogado. Pero imaginemos el otro escenario, donde él, como ha dicho, que es un hombre de honor, es un hombre que quiere hacer respetar sobre todo su figura y su imagen, podría concurrir, y evidentemente va a morir políticamente, me refiero, en esas circunstancias. Pero de hecho sería un gesto valioso. Veremos cómo se va cocinando la estrategia del gobierno, que ya la hemos visto hoy día también expresada en sus representantes en el Parlamento, de querer abrir un poco más el abanico de controversia, ¿no? Que el tema no es solamente la salida o la vacancia de PPK, sino la actitud de la mayoría fujimorista que, según el parecer de los PPCausas, trataría de darle un golpe al mismo sistema, ¿no? Entonces, hay elementos todavía que han puesto sobre la mesa para discutir, ¿no? Ok, digamos, ¿te parece una mala estrategia o te parece finalmente que también podrían haber elementos para sostener lo que ha planteado el oficialismo con este tema de golpe, ¿no? De el fujimorismo, de la mayoría, este abayazamiento de las instituciones? ¿Ahí te parece sustento para plantear eso, o es un manotazo de ahogado porque finalmente no se puede? Lo que pasa, Cristian, que en toda estrategia política siempre hay prioridades. Desde el arte de la guerra de Sun Tzu, él solía decir, y es uno de sus principios, si tú vas a defender un Estado y estás rodeado de 5 enemigos,
aparenta hacer las paces con 4 y dedícate a 1 por 1, porque no vas a poder, ¿no es cierto?, enfrentar simultáneamente a 5 enemigos. Esto me parece que es una figura, una metáfora parecida, en el sentido de que aquí hay una prioridad, definir primero lo de la jefatura del Estado, si ha incurrido en una incapacidad moral permanente, como lo señala la Constitución, y la posibilidad de que este Congreso en su gran mayoría pueda vacarlo, ¿no? Ok, yo antes de pasar a Luis Taiz, te tengo que preguntar si es que tú crees que finalmente se justifica o no la vacancia en este caso. Sí, porque el presidente, como ya lo han demostrado muchos congresistas que han hablado el día de hoy, si no solamente ha mentido al país respecto a sus negocios, ha ocultado también, ha omitido información valiosa que él ha tratado un poco de disfrazar en una amnesia respecto a las operaciones que había realizado al lado de First Capital, la empresa de su amigo y socio Gerardo Sepúlveda, y luego cuando ha aparecido esta nueva empresa Westfield Capital, que ya es unipersonal, es de él, y que insólitamente anoche el presidente señala de que el ha administrado también Sepúlveda, al parecer a espaldas del presidente Kuczynski. O sea, no resiste el menor análisis esa construcción extemporánea de explicaciones por parte del señor presidente, que lamentablemente lo coloca en una situación muy difícil. Correcto. Luis Taiz, tu punto de vista, empezando por la última pregunta que le hacía a César Campos, si es que crees que finalmente están ya los elementos para tomar una decisión, desde tu punto de vista, ¿se debería dar la vacancia o todavía dentro de ese debido proceso que parece se asegura con este tiempo que se le da hasta el presidente hasta el día jueves, esperar que pueda explicar con mayor profundidad o quizá con lo que explicó ayer? ¿Te basta, Luis, para decir que el presidente no debería ser vacado? Bueno, aparentemente con lo que hemos escuchado hasta el momento, da todas las señales como para pensar que efectivamente él pues está comprometido y indudablemente camino a vacancia. Sin embargo, hay que escuchar, la presunción de inocencia siempre es importante defenderla hasta el final. El presidente, ha escuchado por ahí, dicen que puede mandar un abogado y no ir él. No estoy tan seguro de eso. Yo creo que es él acompañado de un abogado. Pero si acaso fuera así y él podría mandar un abogado, el hecho de no mandarlo ya sería una culpabilidad manifiesta, ¿no? Luego pienso que el tema efectivamente... quería señalar que no han votado Jorge del Castillo, Luciana León y la señora Montenegro. Señora Montenegro de Alianza por el Progreso. Exactamente. Sí, que además ya había, digamos, tenido una posición con más calma que la que parece haber mostrado el resto de su bancada. Efectivamente. Entonces, y finalmente a mí me parece que estamos pues frente a una situación en la cual el país va dando tumbos y cada vez yéndose más abajo en el precipicio, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es una buena pregunta. Me preocupa también el hecho que sea Odebrecht quien esté decidiendo la agenda de todo esto, porque Odebrecht selectivamente parece estar tomando decisiones de qué hacer y qué no hacer. Me preocupa que Odebrecht le mande este tipo de cartas no al Poder Judicial, sino al Congreso. Al Congreso. Y digo, porque si lo ha mandado al Poder Judicial, hay un problema serio en el Poder Judicial entonces también, que es lo que habría que mirar. Entonces, no tenemos Poder Judicial, digamos, confiable, no tenemos autoridades confiables y no tenemos un Congreso que está con bastantes problemas también frente a la gente. Estamos realmente en una situación muy difícil en el país y creo que cuanto más pronto podamos ir separando un poco la paja del trigo en una primera vuelta, porque creo que va a haber que hacer varias vueltas de separar paja del trigo, ¿no es cierto? Me parece que sería mejor. Ok, pero digamos, no has separado tú todavía, Luis Taiz, la paja del trigo como para decir debería o no darse la vacancia. ¿Te parece que todavía necesitas más elementos de juicio para...? Si lo que existe en la mesa hoy día es real, tiene que darse la vacancia. Ok, pero la pelota de explicar está en la cancha del Sin presidente. duda, y tú has visto que, por ejemplo, los congresistas de PPK
han defendido sobre cosas formales. Sí, sí. Ninguno ha salido a defender sobre el fondo del asunto. Claro, lo que han defendido es el debido proceso. Si tú tienes y ellos dicen que el presidente les ha explicado y que hay que escuchar al presidente, ¿por qué no lo explican ellos? Correcto, correcto. Rocío Silva. Sobre el mismo punto, bueno, hay algo que ha dicho César Nakazaki, para citar a un abogado, digamos, en que no van a decir que yo estoy sesgada ideológicamente con él, pero ha dicho algo muy importante y César sabe bastante sobre la teoría de la prueba, ¿no? Y es lo siguiente, no se puede culpabilizar a una persona solo con un documento de una empresa. Y la carga de la prueba, en todo caso, tendría que verse en un procedimiento, en un proceso. Eso es lo que implica el debido proceso, ¿no? O sea, no se puede declarar incapacidad moral permanente solamente por el hecho de declararla en una moción. Se tiene que probar esa incapacidad moral permanente. Entonces lo que se discutiría es sobre cómo se prueba eso, ¿no? Todos los elementos de juicio ya están sobre la mesa. Bueno, hay varios que están aumentándose, ¿no? Además del documento que Odebrecht ha mandado a la Comisión Lavallato, también está el documento que ha presentado el abogado de Alejandro Toledo, en el que menciona también que hay vínculos, ¿no?, temporales sobre la entrega de esos dineros y cómo en ese momento se estaban resolviendo y admitiendo y dando el proceso debido a las acciones de estas empresas en Olmos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración, ¿no? Ahora sí, lo que yo creo que lo que sería mejor para el Perú, en verdad, es que el presidente renuncie, ¿no? ¿Te parece? Eso es lo que yo creo, sí. Desde ya. O sea, Sí. si fuese mañana, mejor aún. Es que yo creo que sería mucho mejor que la vacancia y creo que, bueno, creo que en eso estamos de acuerdo todos los ámbitos políticos. Hoy día le he escuchado a la congresista letona decir lo mismo y he escuchado a Marisa Glave decir lo mismo. Entonces, hay un espectro muy amplio que está planteando eso, ¿no? ¿Y por qué crees que no lo hace el presidente Kuczynski? Bueno, el presidente Kuczynski, lo que yo escuché ayer, que no me convenció del todo, pero entendí, ¿no? Me pareció interesante que ayer saliera a decir, no voy a renunciar, no voy a renunciar porque yo no tengo ningún rabo de paja, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pero no solamente es decir, este señor Sepúlveda se encargó de mí, no es solo eso. Estamos hablando de toda otra serie de situaciones que incluyen además documentos que el presidente ha enviado a la comisión diciendo yo no tengo ningún vínculo. Entonces, ¿cómo hemos podido caer en eso? Yo quisiera creerle, o sea, siempre presumo inocencia, pero ¿cómo creer a una persona que ha dicho que no tiene ningún vínculo y que después vemos que hay una relación empresarial en un momento clave de su gestión como ministro? Ok, pero si no se dice, porque el presidente Kuczynski ha planteado que no quiere renunciar y finalmente nos quedemos con esta votación que parece venirse o el día jueves o el día viernes, ¿te parecería ilegítimo, digamos, que lo vaquen a través de los votos en el Congreso por esto que tú planteas y que mencionaba César Nakazaki? ¿O crees que sería igual de legítimo, pero lo ideal es la renuncia? No, tendría que darse un debido proceso, ¿no? O sea, tendría que, digamos, que explicar. Yo no creo que el próximo jueves, me parecería terrible que el próximo jueves se vote y ya, vacamos al presidente y que se instale Martín Vizcarra, ¿no? Correcto. O sea, tendría que no sé, documentarse mejor, ¿no? Ok. Vamos a preguntarle justamente cómo se tendría que documentar desde el punto de vista constitucionalista, pero Víctor Andrés Ponce, me parece que coincidías con Rocío cuando crees que lo mejor hubiese sido que el presidente renuncie. Parece que no va a ser así. Sí, pero antes una cosa, ¿no? O sea, sale la denuncia de la Comisión Lavallato sobre las transferencias a Westfield y First Capital, y el presidente ayer acepta esas transferencias, sí, por si acaso. Sí. O sea, hay más pruebas. No. El presidente ayer ha hecho una confesión pública de que todo lo que está en ese documento es cierto. Sí, nunca ha negado nada sí, es claro, cierto. O sea, lo que pasa es que, ¿sabes qué, Cristian? El presidente, al no renunciar,
lo que ha producido nuevamente es un escenario de la eterna polaridad que envenena esta democracia. Fujimorismo versus antifujimorismo. Pero, y como esa polaridad está presente en los análisis, nos olvidamos que el presidente ayer ha aceptado explícitamente y ante la nación que todas las transferencias que han habido de Odebrecht a First Capital y a Westfield son ciertas. El presidente ha confesado que todo eso es cierto. Lo que el presidente ha dicho... O no lo ha negado, dices que tácitamente lo ha aceptado al no negarlo. Lo que el presidente ha dicho es que eso no constituye un delito que lo implique a él y sea causal de vacancia. Sí. En el caso de Westfield ha dicho de que había un gerente que manejaba, claro, es una empresa de su propia... Mira, yo particularmente creo que esta tensión, este desangramiento del país es absolutamente innecesario, porque esta crisis no la ha generado el Congreso, no la han generado los medios, la ha generado solo las transferencias de Odebrecht a Westfield. Ahí nace, empieza y termina la crisis. Lo que deberíamos estar discutiendo como demócratas es cómo se organiza la transición. Deberíamos estar consultando a constitucionalistas como Aníbal Quiroga. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cómo se organiza nuestra Constitución? Yo solamente quiero decir esto, ¿no? Cuando hay estos momentos de crisis democrática y crisis republicana, siempre hay que invocar los grandes ejemplos, las grandes tradiciones. En Estados Unidos se han asesinado a 4 presidentes. Han muerto 8 presidentes por causas naturales. Y en todos los casos, absolutamente en todos los casos, la gran democracia del norte cumplió la línea de sucesión republicana y cumplió el plazo constitucional. Eso es lo que hace grande a una democracia longeva. En el Perú hemos tenido 2 experiencias de sucesión en las que no se cumplieron los plazos. El caso de Billinghurst y el caso de Fujimori. ¿No? Bueno, es hora de que los demócratas peruanos hagamos lo que indican las grandes tradiciones. Y una cosa más, el fujimorismo tiene la enorme oportunidad de levantar para siempre todo el veto que ha armado la izquierda en los últimos 15 años señalando que es una fuerza autoritaria, antidemocrática, que no apuesta por ¿Cómo lo hace eso? Cargándose la república y garantizando la línea de transición democrática. Es decir, si el señor Vizcarra es el primer vicepresidente, es el encargado de asumir la presidencia. Lo que puede haber luego de eso es un gran diálogo político, ¿no? Como sucede en cualquier democracia moderna. Es decir, construir un gabinete parlamentario, ¿no?, con presencia de políticos de grandes tradiciones que no puedan ser mangoneados como hemos visto en estos 2 años hacia una guerra y una confrontación que finalmente ha terminado en esto. Pero como dicen los gringos, ¿es wishful thinking eso que tú planteas? ¿O tú crees que Fuerza Popular está dispuesto a mostrar un lado democrático? Yo he escuchado ahora, en general, todas las intervenciones, incluyendo la de los fujimoristas, incluyendo la de Jenny Vilcatoma, más o menos en esta onda, en esta apuesta de la sucesión republicana. Y de no adelantar elecciones. Esa fue mi impresión, pero si no es así, para eso estamos acá, pues, para construir un consenso, pero eso solamente se logra si es que dejamos esa visión goebbeliana de que solo hay un culpable de un solo lado, ¿te das cuenta? Es decir, que los malos están ahí como antes estaban los judíos en la República de Weimar, ¿no? No, acá todos somos responsables. Y si esto está sucediendo es porque hubo una transferencia a Westfield. Me queda claro. La parte constitucional, Aníbal Quiroga, ¿cómo estás? Te escuché hoy día con Milagros Leiva, pero que tú finalmente decías que es un tema político y que pasa por la cantidad de votos que hay en el Congreso para vacar al presidente. Pero, ¿cómo queda esa necesidad de, digamos, legitimar la vacancia a través de un debido proceso? Y como decía Rocío al inicio del programa, ¿cómo uno puede efectivamente comprobar que estamos ante un presidente con incapacidad moral absoluta? Sí, mira, Cristian, yo he escuchado hoy día, después de la palabra vacancia, lo que más se ha repetido es el tema del debido proceso. Y si algo conozco yo es algo del debido proceso, sobre lo cual tengo escrito algunos textos, ¿no? El debido proceso es el procedimiento que se sigue conforme a la ley y que tiene un resultado legítimo conforme a lo que la propia ley señala. El problema está en que este no es un juicio jurídico.
mal hacen los penalistas en opinar de que se requiere acreditar esto o probar aquello porque tampoco tiene sanción probatoria. Es una decisión política, es lo que se llama un impeachment, un juicio político, que pasa por dos cosas. Pasa por una discrecionalidad política, los políticos encargados de votar llegan a la conclusión que hay incapacidad moral y tienen los votos suficientes para hacerlo. Punto. Entonces, por eso es que la Constitución y el reglamento exigen un quórum tan alto, ¿no? El 20% para presentar la moción, el 40% para debatirla y 2/3 para poder decretar la vacancia. Y si se quiere hacer un fast track, casi unanimidad, 4/5 partes, ¿no? Sí. Entonces, es un tema en donde, por un lado, se requiere una decisión política y número de votos. Ahora, yo me permitiría discrepar ligeramente con Víctor Andrés respecto al origen del problema. El origen del problema yo no creo que esté en el tema Lavajato ni Odebrecht. El origen del problema está en el resultado electoral. El resultado electoral trae una paradoja. Se elige un presidente de la República en segunda vuelta con una minoría en el Congreso y se elige una mayoría en el Congreso que es de la oposición. ¿Y qué ocurre? Esta minoría oficialista nunca puede empatar con la mayoría del Congreso. No tienen vasos de comunicación. Su principal vehículo de comunicación era Olechea, y Olechea pasa al Ejecutivo. Y esta minoría oficialista está pensando en el Ejecutivo. Mercedes Arauz, Olechea mismo, Bruce, etc. Y todos quieren ir al Ejecutivo. Y nadie se encarga del Parlamento. Violeta termina coqueteando con Vilcatoma y coqueteando con la izquierda, y este es el resultado. Entonces dejan al presidente solo. El otro día ha sido patético ver al congresista Cheput, el único que defendía al presidente Kuczynski. Todos los demás se fueron. El único. Sí. Y además le decían, bueno, tú tampoco estás muy legitimado porque estás diciendo lo mismo que decía respecto al presidente Toledo, ¿no? Sí. Entonces no era la persona más apropiada. Entonces, ahí está el origen de la crisis. Un presidente sin liderazgo, un presidente que no tiene una fuerza en el Congreso que lo defienda, un presidente que blinde, que tenga un blindaje en el Congreso, que evite que se llegue ese número de votos. ¿Por qué nunca se evacuó a Toledo? Porque no tenían los votos suficientes. ¿Por qué no se evacuó al presidente García? Porque no había los votos suficientes. Simplemente por eso. Entonces, ahora, ¿por qué se podría vacar al presidente Kuczynski? Porque hay los votos suficientes para hacerlo, porque se le reconoce que no hay liderazgo, porque se reconoce que el Ejecutivo está a la deriva y porque además vienen esos elementos que Víctor Andrés ha citado, contrato asiento. Pero Aníbal, o sea, no hay algo, eso que se menciona, ¿no?, del deber ser. O sea, si es que efectivamente tuviese el oficialismo la mayoría de votos, ¿no crees que con las pruebas que hay lo correcto sería vacarlo, o siempre va a haber ese grado de política a la hora de vacarlo? Es decir, bueno, independientemente si hay argumentos o no, yo igual lo vaco porque tengo los votos. A ver, hay tres análisis: el constitucional, el político y el personal. Si yo fuera congresista no lo vacaría al presidente porque creo que no incurrió en incapacidad moral. El constitucional establece un procedimiento para someter a vacancia al presidente cuando se considere que hay incapacidad moral. El político es el que decide simplemente que hay incapacidad moral porque lo que ha ocurrido, mentirle al Congreso, ¿no es cierto?, algo que los políticos hacen con mucha frecuencia, es una incapacidad moral. Pero para irme donde César, y antes a la pausa, ¿por qué tú crees que el presidente no ha incurrido en incapacidad moral con toda la información que hay? Yo creo que lo que ocurrió es un debate político en donde él tendrá que explicar si los ingresos fueron lícitos o no lícitos, y eso dará lugar a una investigación, pero no es una incapacidad moral permanente. Desde el punto de vista personal no es una incapacidad moral permanente. Pero hagamos un paralelo con lo que le pasa al presidente hoy y pongámonos en la situación de que el presidente no tuviese esa inmunidad que justamente la condición de presidente le da. ¿Él acaso como político no estaría pasando la misma suerte que otros políticos que están presos hoy por hoy? Hablo de Antonio, o sea, respecto de la Fiscalía y cómo ha actuado en base a pruebas más o menos similares, ¿no le correspondería lo mismo que le corresponde a otros líderes? Que no lo sabemos. Yo creo que el presidente tendría que explicar, y si no lo explica, sí estaría procesado. Pero si lo explica y lo justifica, no tendría por qué estar procesado. Pero también ahí tienes un arma de doble filo, porque claro, si él es el presidente y estamos políticamente hablando, más razón para que pudiese salir en cuanto programa hay o dar conferencia de prensa y explicar algo que hasta ahora no quiere explicar. Bueno, no lo hizo. Pero el no hacerlo es un error político, pero no lo convierte en un incapaz moral. Ahí está el tema interesante, ¿no? Finalmente, Aníbal Quiroga dice que desde su punto de vista no hay, digamos, no se dan los requisitos para declarar esa incapacidad moral del presidente. Hacemos una breve pausa y regresamos con César Campos. Ya en este segundo bloque, más animado, ahí nos vamos interrumpiendo, vamos debatiendo, ¿no? Pausa y venimos.
Bien, estamos de vuelta en La Boca Jarro, nos hemos quedado con esa frase. ¿Dónde estoy? Aquí está la luz, aquí nos vemos, ahí estamos bonito, ahí estamos. Vamos a ir justamente armando el escenario. César Campos, la última frase, ¿no?, que había mencionado Aníbal Quiroga, que de su punto de vista no hay estos. ¿Te queda claro que a ti sí te lo había preguntado inicialmente? ¿Están los requisitos dados para esta vacancia? Es que Aníbal, incapacidad moral. Para mi juicio, Aníbal inició muy bien su explicación aclarando que este impeachment o esta declaración de vacancia tiene un contenido más político que jurídico. Correcto. Pero Aníbal termina diciendo que a él no le parece porque no se ha constituido la figura de los posibles delitos. O es político o es algo judicial si cometiera, ¿no es cierto?, una... Dice tres diferencias, ¿no? Lo político... No, pero estoy hablando de tu punto de vista, ya tu parecer, no la explicación que separa los escenarios. Lo constitucional y lo personal. Correcto. En lo político es un procedimiento que depende de la voluntad. En lo constitucional es lo que dice el reglamento. Lo que pasa, Aníbal, es que terminas acercándote personal a la hipótesis, entonces, de que para vacar a alguien tiene que constituirse la comisión de delitos, que yo creo que no es necesario. Te pongo este tema como constitucionalista, por ejemplo, en la confianza que se le retira a un gabinete, al presidente del Consejo de Ministros. No se le va a imputar ni delitos ni nada, simplemente el Congreso actúa políticamente y le retiran la confianza. Hay una gran diferencia. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el presidente del gabinete, como el caso del señor Fernando Zavala, tiene que irse. Sí, pero hay una gran diferencia, pues Zavala no es elegido por el pueblo. Acá se está cortando el mandato de un presidente elegido por el pueblo. Correcto. Pero no le quita el contenido político en todo caso. No, sin duda. Por eso digo, desde el punto de vista político, la votación de hoy es impecable. Desde el punto de vista constitucional, el procedimiento es el que dice el reglamento, ¿no? Inclusive ha podido ser mucho más rápido. El artículo 89, inciso A, de ahí del reglamento. El fast track. 4/5. Claro. Y lo que va a pasar el día jueves es que se va a aprobar la vacancia, ¿no? Claro. Yo hablaba al final de mi posición personal, si yo fuera congresista, ¿no? Porque en realidad, claro, lo que vamos a poner sobre la mesa es permanentemente esta discusión. El día de hoy varias personas se han manifestado a través de las redes sociales y señalando, yo no veo la posibilidad de que el presidente haya cometido delito y en todo caso el debido proceso, como dice Aníbal, que es lo que más se ha invocado en el debate el día de hoy, que me parece sí justificado porque daba la impresión que el fujimorismo no quería abrir ese espacio como para que incluso el presidente pudiera absolver las preguntas o disipar las dudas que hay en torno a su conducta. Pero yo sí creo que se ha seguido efectivamente el procedimiento bajo las características políticas que este tema demanda. Evidentemente el presidente ha omitido información, ha mentido al Congreso, al país, en un contexto, además, miremoslo no solamente en la chacra peruana, en la comarca de nuestro país, sino en Latinoamérica. O sea, el tema de Lavajato, el tema Odebrecht se ha traído abajo a un vicepresidente en Ecuador, ha metido preso al señor Martinelli, que fue presidente de Panamá, ¿no es cierto? Ha complicado la vida política del señor Juan Manuel Santos en Colombia, Aníbal, ¿no es cierto? Y en el caso de Brasil, que parece ser, ahí sí me parece un elemento interesante, donde el presidente Kuczynski, alguien le habrá aconsejado, tú puedes ser el Michel Temer más bien, ¿no es cierto?, del Perú, y no vas a renunciar y hay que evitar efectivamente que a ti te puedan sancionar, lucharla hasta el final, ¿no es cierto? Y puede ser Dilma Rousseff también. Claro. Yo no llego a entender la estrategia todavía, lo confieso, del presidente de la República. Lo dice Dilma Rousseff porque fue finalmente sacada y al final no se le ha podido demostrar la contundencia con la cual declararon para sacarla. Fue un juicio político también. Correcto. ¿No es cierto? Un impeachment, claro. Todos estos elementos van a tener que discurrir hasta el día jueves si es que en esa fecha se va a tomar la decisión de aprobar la vacancia. El congresista Donaire el día de hoy decía, oiga, no le den solamente una hora al presidente Kuczynski para defenderse, que tenga 2, 3, 5, 6 horas, 10 horas si quiere, y sacar todos los documentos que a mi juicio no va a poder de todas maneras desbaratar la cantidad de omisiones y de mentiras que ha cometido el presidente de la República. Luis Thaís, ahí también hay otra pelota en cancha del presidente, que es la posibilidad no solamente de empezar a argumentar con documentos su defensa ante el Pleno del Congreso, ante el Congreso de la República, sino finalmente ante la opinión pública, digamos, de distintas maneras, conferencia de prensa, ¿o crees que eso ya no tiene ningún sentido? Es que yo creo que tú acabas de tocar un tema importantísimo, que no es ni los congresistas, ni la ley, sino es la percepción de la gente sobre lo que ocurre en el Perú. Y yo creo que la percepción de la gente, que son los votantes, que son los mandantes reales, ¿no?, y que tienen todo el derecho de poder expresarse y sacar su votación, está condenado Kuczynski, creo, frente a la gente. Hoy día ya han hecho varias encuestas, 74, 75% de la gente dice que hay que condenarlo. Y yo creo personalmente
que no es bueno para la situación del Perú, no es buena una renuncia. Tiene que ser vacado, porque los políticos tienen que entender que si hacen cosas malas, tienen que pagarlo. Porque el vacado está castigado, mientras que el que renuncia, en 4 años más dirá, ay, mira, no, estos son, yo no había hecho eso, qué sé yo, no sé qué. ¿Me entiendes? Eso yo creo que debe ser vacado. Finalmente también hay otro tema fundamental en todo esto, y el tema fundamental está cómo vamos a salir de todo este proceso. ¿Te das cuenta? Porque reemplazar tirios por troyanos no es ¿Cuáles son esos tirios y cuáles son los troyanos? En la que estamos. ¿Cuáles son esos tirios y cuáles son los troyanos? ¿Quiénes son los tirios? No. Reemplazar gente, o sea, O a querer decir mocos por babas. mocos por baba, no quise decirlo. No, sí, Eso terminó. Bueno. Pero perdón, solamente para terminar. Yo creo que el país necesita cambio fundamental. Y ojalá el presidente Kuczynski, cuando tenga la oportunidad de pedir la renuncia de todo el Congreso. Porque creo que tienen que cambiar todos. Porque creo que tienen que irse el presidente, la vicepresidenta, el vicepresidente, tienen que irse los congresistas, porque esto tiene que cambiar. De otra manera no hay cambio. ¿Va a haber un caos? Sí, para un rato. Pero después se va a arreglar, porque más caos que el que tenemos ahorita es terrible. Pero el problema Rocío. sería quién se queda. O sea, porque si se Se hacen elecciones nuevas. pero para que hagan elecciones nuevas tendría que instituirse el presidente del Congreso como, digamos, el presidente del Perú por un tiempo. Pero su función es solamente... No, yo sí creo, Rocío, por favor. bueno, el punto de Luis Tai sobre el tema de la vacancia me parece interesante. Interesante en el sentido de que los políticos se tienen que responsabilizar. Pero sin embargo, pienso yo personalmente que es un costo excesivo para el país. Es un costo excesivo. De acá una semana. Si estos días hemos vivido ¿Te parece ya de por sí mucho una semana? Una semana me parece demasiado. O sea, una semana de crisis política, como está sucediendo en esos 3 últimos días, yo siento que estamos viviendo ante un desmoronamiento en cámara lenta. Así es. Y eso es muy perjudicial para el país. Eso sí. Por eso, en verdad, estoy, digamos, de acuerdo con algunas instituciones con las que estoy sibre en desacuerdo, como por ejemplo la editorial de Semana Económica de hoy día, de hace unas horas. Sí, que decía que mejor la renuncia que la vacancia. Es muy buena, pero los argumentos que plantea son argumentos sólidos, ¿no? Y yo sí creo que otro de los argumentos que no está planteado ahí es pensar en la ciudadanía, pensar en el país, pensar en el Perú. Pero perdóname, ¿los pobres van a comer menos? Porque se van todos. Mire, ¿Los pobres van a tener menos salud? No, igual. Mira, la Siempre diferencia tienen entre menos. una renuncia Así y una... es, siempre tienen. La diferencia entre una renuncia y una vacancia es que una renuncia hoy nos habría puesto en un camino de transición y búsqueda de entendimientos. En cambio, el camino de la vacancia nos va a poner en una semana en el camino de la polarización, probablemente a niveles que no hemos contemplado, ¿ya? Hemos visto una acusación fiscal contra Fuerza Popular, más o menos hasta el 2021, una acusación al fiscal de la Nación, el allanamiento de los locales, y ahora este camino de la vacancia, ¿ya? Acciones y reacciones políticas envueltas jurídicamente, ¿ya? Entonces, el gran peligro es que el camino de la vacancia va a recrudecer la polarización. Y yo quiero agregar otro elemento. Creo que los medios no están ayudando a construir un camino de encuentro, ¿ya? Porque el día de hoy, por ejemplo, yo he contemplado, he visto, he escuchado, todo se cargaba a este bloque parlamentario que impulsa la vacancia. ¿Pero cuál es ese? Si son todos. Claro, Porque el Frente Amplio fue el que lo planteó primero. A eso voy. Pueden haber cosas ciertas en lo que se dice, ¿no? Pero, digamos, nos estaba llevando de nuevo a la confrontación. Cuando este es el momento, mira, en que todos los actores deberían buscar espacios de convergencia, por ejemplo, para empezar a discutir la línea de sucesión, el gabinete,
¿Cómo? ¿No? La línea de sucesión está puesta en la Constitución, es lo que es. No, claro. No, pero tú ya- qué dices, darle aire. No, pero lo que yo digo es que eso los actores lo discuten también, ¿no es cierto? Porque mira, yo creo que hay ahorita posiciones que dicen que renuncie tal, que asuma el presidente y convoque elecciones. Esa es una fórmula, es la fórmula del señor Taís, ¿no? Entonces yo digo, el señor Taís está planteando eso. Eso para mí es absolutamente destructivo de todos los activos institucionales, económicos que hemos acumulado en los últimos 25 años de modelo. Ahí discreparemos, pero en los últimos 15 años de democracia. Víctor ¿no? Andrés, más allá de nuestras posiciones políticas, la Constitución es la Constitución y se debe respetar la Constitución, ¿no es cierto, doctor Quiroga? No, sí, Digo, o sea, pero claro. Por pero eso, claro, Pero en lo que plantea Víctor Andrés, claro. ¿dónde No, se pero es que quebraría la aquí- Constitución? ¿Por qué se quebraría dialogar? porque tú estás diciendo... Tiene que haber un entendimiento. Yo sí creo que tiene que haber Estos un 2 diálogo, años, pero el aquí, problema de estos si 2 se da una vacancia, el sucesor es el primer vicepresidente, el señor Martín Eso está Vizcarra, claro. y tiene que asumir la responsabilidad. Está clarísimo, Eso está está clarísimo. claro. Ahora, la pregunta es si Fuerza Popular lo va a dejar, porque tú dices, claro, que sería lo ideal, pero también planteas que, claro, sería también en el interés de Fuerza Popular no adelantar las elecciones, es decir, no le están haciendo por sostener la democracia, sino porque ellos, pensando en ser gobierno, dicen... Yo no sé por qué lo hacen o no lo hacen. Ok. Lo importante es que el resultado, porque mira, si nos ponemos a discutir que mi amigo acá es más demócrata que el otro, entramos a la misma guerra. Ok. Lo importante es el resultado institucional, el resultado de la construcción de esta democracia, ¿no es cierto? Pero perdóname, Entonces, la democracia está mal, el sistema está mal, el sistema está viciado. cuidado con Antauro Humala, señor Taís. ¿Cómo es que...? Cuidado con Antauro Pero es que no Humala. tengamos miedo a las cosas. O sea, yo le tengo mucho más miedo a la corrupción que existe en el país y a todos los que están corruptos. Correcto, Luis, pero yo... A eso les tengo más Luis, miedo. pero yo coincido contigo, pero ¿acaso Estamos hay de que ir a acuerdo. una asamblea constituyente o con esta constitución No, yo acaso estoy diciendo podemos vamos luchar? a elecciones. Pero Vamos a elecciones. Pero no te puedes ¿Ah? pasear la ¿Cómo que elección. cómo? Vamos a elecciones. ¿Cómo vamos Si a no hay elecciones? congreso, vamos a elecciones. Pero si hay una escala. Y renuncian los presidentes, los vicepresidentes bueno, y elecciones. por eso te decía, ¿te das Hay cuenta? los mecanismos. Rocío. Es que no se puede decir cosas que no son. Renuncia el presidente, renuncian los vicepresidentes y el presidente es el presidente del Congreso que convoca elecciones. Pero el Congreso no se puede ir. Ellos no pueden renunciar. Exacto. No, Hubo perdóname. una disposición transitoria para hacer eso el año No, 2001. el cargo de congresista es irrenunciable. Así es. Hasta que no se convoquen las nuevas elecciones, ellos van a seguir siendo congresistas. Entonces, ¿cuál es la salida constitucional? Que el presidente actual, de alguna manera, logre No, de alguna manera sacar al ¿Cuál Congreso. es? O sea, de Oye, alguna- de ya alguna- tienen una, ya pero- tienen una. pero de alguna manera, pues es... Imagínate es un- tú no, que al ministro de Agricultura que lo van a sancionar, lo ponga a cuestión de confianza al presidente. ¿Ah? Se van todos. pero no, pues, la cuestión de confianza tiene que ser de Premier, no del ministro. ¿Y acaso no era la vez pasada, acaso era el premier? Fue Era del el premier, ministro. lo has escuchado No, acá. el Eso es premier. Es un debate interesante, ¿no? Porque lo que tú planteas es prácticamente lo que pasó en la Argentina hace unos años, que se vayan todos y que se vayan como sea. Ha pasado en si pasaba- Islandia, ha pasado en Ucrania, ha pasado... Oye, por favor. Pero, Cristian, yo sí Sí. quiero hablar ahí. Eso, ¿sabes qué? Sería absolutamente irresponsable en términos políticos, económicos y sociales. Porque mira, podemos tener muchas diferencias ideológicas, por ejemplo, con Rocío sobre el modelo económico y social, ¿ya? Pero lo que no podemos desconocer es que a pesar de todos los problemas, en estos 15 años de democracia, hemos construido activos institucionales, ¿no? Algunas cosas que tenemos que preservar sobre toda costa. Ok. ¿Ya? Decir borrón y cuenta nueva es una... mira, yo incluso puedo plantear un debate. Este es el mejor momento de la historia de la República Peruana. Yo lo puedo fundamentar. Puedo debatir con cualquiera en términos económicos, sociales y políticos. Cuando quieras. ¿Ya? Pero mira, pero ese no es el tema. Ok. Ese no es el tema. El tema es que tenemos muchas cosas que preservar y nos podemos poner de acuerdo. Pensar en una idea de que se vayan todos. Ok, Francamente. Que se vayan todos los corruptos. Vamos a hacer una no, breve pero él pausa, está por diciendo favor. que se Vamos a vayan hacer una breve todos. pausa y vamos a regresar con Aníbal Quiroga. Me pongo acá para la luz para que se me vea la cara. Pero si Y en regresamos con en Aníbal temprano Quiroga para te que nos dije, cuente justamente hagamos un cómo se proceso. va a cumplir el debido proceso y cuáles vendrían a ser las salidas, pero siempre dentro de la Constitución, no como lo ha planteado Luis Taís, que también queda abierto justamente para el debate, ¿no? Que se vayan todos. Pausa y venimos.
La parte constitucional, Aníbal Quiroga. Aníbal, el tema de la vacancia, el proceso y luego la transición. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, la primera opción es esperar al día jueves. El día jueves va a haber un debate en el Congreso, se escuchará al presidente de la República si es que quiere asistir él y o su abogado, o puede no asistir ninguno, y el Congreso tomará una decisión para la cual requiere un mínimo de 87 votos. Vista la elección de hoy día, la votación de hoy, largamente lo va a superar, con lo cual va a haber una vacancia presidencial. ¿Qué tendría que hacerse desde el punto de vista constitucional? Como bien dice Rocío, la sucesión presidencial ya está dada. Habría que llamar al primer vicepresidente y entrar en un acuerdo político con él para hacer un gobierno distinto. Entre otras cosas, al presidente Kuczynski se le acusa falta de liderazgo. Y lo que dice el señor Táis no le falta razón de que la gente percibe pues una recusación por la falta de liderazgo y por las complicaciones que podría haber tenido. Entonces, lo que hay que hacer es un camino inverso, juntarse Vizcarra con las fuerzas políticas, nombrar un gabinete plural de una base ancha y pensar en una gobernabilidad, porque si pensamos, como decía Víctor Andrés Belaúnde en la mañana, en forzar la renuncia del primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, y que el presidente del Congreso convoque elecciones, nada le garantiza a nadie volver a ser elegido. Sí. Y nada le garantiza a Fuerza Popular tener 71 congresistas. Los 73 que sacó originalmente son más congresistas que los que tuvo el presidente Fujimori en su momento. Entonces, es una cantidad importante de congresistas en el Congreso que no necesariamente los van a repetir. Yo creo que a todo el mundo le convendría mantener el status quo del Congreso con un gobierno que tenga una solidez y una aceptación popular y política mucho mayor que la que tiene ahora. El presidente Kuczynski se le acusa desde la frivolidad hasta la falta de liderazgo y acostarse a las 5 de la tarde y dejar que la presidencia camine en piloto automático, que es lo que de alguna manera le está pasando la factura ahora, ¿no? Ok, Pero el Congreso, por favor, el Congreso tiene un desprestigio muchísimo más alto que el desprestigio que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Y eso a dónde nos lleva, Rocío? No, digo, porque el doctor Quiroga está diciendo eso. Más bien, aprovechando que él es aquí, quisiera preguntarle, si me lo permites, ¿qué opina sobre la presentación de esta subcomisión de la Comisión de Constitución del Congreso, planteando una sanción altísima al magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña? Destitución, 10 años de inhabilitación. Y de los otros 4 también, 30 días de sanción. Sí. Le estoy preguntando acá al doctor. Estoy seguro que no le va a gustar mi respuesta porque tengo la impresión de que efectivamente los magistrados del tribunal han incurrido en una grave falta, han reabierto un caso después de 3 años, han roto la cosa juzgada y se han permitido releer la votación de una persona, es decir, no dijo A, ha dicho B, a pesar de que firmó 24 páginas diciendo A, ¿no es cierto? Entonces ahora leyendo y releyéndose indebidamente un voto singular, que es un adorno, que tiene una sentencia, es decir, en realidad su pensamiento es este y ese no fue su pensamiento, retiro su firma y ya no es 4-3 sino 3-4 y cambia el sentido de un fallo. Yo creo que eso es gravísimo. Okay, ¿no? pero es un tema diferente a lo que estamos discutiendo ahora. Es un tema diferente, pero salgamos de ese punto de los magistrados, si es que en verdad es como tú lo planteas, Aníbal, y vayamos al tema político, lo que han venido acusando algunos analistas, que decir, esto en verdad a Fuerza Popular no le importa si es que hubo o no esta manipulación, esta equivocación. Lo que le importa es copar finalmente el Tribunal Constitucional. Mi pregunta están sancionando a uno solo. Exactamente, mi pregunta es esa, con las sanciones que se han dado, ¿es verídica, es realista el riesgo del copamiento del TC? Pero se cayó esa... Uno solo es el que va a presentar y que va a defender el tema del frontón y del habeas corpus de Fujimori. Ok, no estamos hablando del frontón, yo estoy hablando de la acusación de decir que el TC va a ser copado por Fuerza Popular. Ese riesgo se cae. Vamos por partes, pues. El tribunal no es una persona, el tribunal es un órgano colegiado de 7, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es que una persona va a presentar el caso, el tribunal habla por los 7 magistrados, es un órgano democrático. Por lo tanto, sancionar a uno solo no es copar pues el tribunal. Eso no resiste. 1 de 7 no es un copamiento. Ok, por eso yo lo preguntaba, Rocío, más allá del tema del frontón, ¿tú lo ves desde el punto de vista del caso del frontón en particular? No, yo lo veo desde una perspectiva política, y lo que sucede acá es lo siguiente: el ponente del caso del frontón es Eloy Espinosa, y el ponente del caso del habeas corpus que ha presentado Alberto Fujimori es Eloy Espinosa. Entonces, si no tenemos a Eloy Espinosa en el Tribunal Constitucional, estamos un poco más aliviados, ¿no?
O sea, pero si eres fujimorista. Son dos temas distintos. El caso de Fujimori fue resuelto y fue resuelto bien por el tribunal y eso no lo discute nadie. El caso de Frontón no es que el ponente haya sido Eloy Espinosa. El interesado en cambiar el voto, el artífice de cambiar el voto, el que tuvo la iniciativa de cambiar un voto sin ser ponente ha sido él. Es un tema diferente. Pero el Congreso de la República puede sancionar e inhabilitar a un... El caso estaba cerrado. Entonces, es constitucionalista, no lo has preguntado, él es el constitucionalista. Bueno, tú misma caíste en tu trampa. Claro, mi tema es que, claro, Rocío, déjame explicarte un poquito, porque tú claro, si tú eres fujimorista... Pero el doctor Quiroga también dice que hay decisiones que son decisiones jurídicas y hay otras decisiones que son decisiones políticas. ¿Política Lo que acá? sucede es que muchas veces las decisiones políticas se esconden y se maquillan de decisiones jurídicas. Okay. Bueno, pero bueno, también sería un planteamiento, Rocío, decir, claro, si eres fujimorista estás contento sacando a Eloy Espinosa Saldaña, si eres, digamos, antifujimorista estarías tranquila manteniendo a Eloy. La verdad es que Eloy era miembro del tribunal y lo que están haciendo es sacarlo, nadie lo está poniendo justamente porque le convenga a un grupo hueso. No sé si me dejo entender, no me entiendes. No te entiendo, lo que sí entiendo, lo que sí entendería en todo caso es que, bueno, hay varios miembros del Tribunal Constitucional. Y creo que, digamos, por lo menos el presidente del tribunal, Ernesto Blume Fortini, que ha sido mi profesor, o sea, tengo confianza plena en que es una persona Entonces, digamos, tú no tienes la certeza de que hoy el TC va a responder a los intereses de Fuerza Popular. En esos momentos no, pero si hay un cambio y se pone y se coloca a alguien que políticamente sea interesante para Fuerza Popular, sí. O sea, todo depende. Lo que sucede también es que eso va a ser dicho por la composición del Congreso. Que entre ahí uno de izquierda. No, yo no estoy diciendo que sea uno de izquierda. Acabo de hablar bien de Ernesto Blume Fortini, ex PPC. Correcto. Sí, pues. Me voy a una pausa, por favor. Calma. Hacemos una pausa, César. Regresamos en ese sentido. César, Luis, Rocío y Víctor Andrés. Se vayan todos. Correcto. Pausa y venimos. César Campos, César, un poquito el debate se había tirado para este lado. Tu posición, por favor. Para este lado. No, que creo que el ejercicio de, efectivamente, lo que aquí se ha mencionado, de tener a Martín Vizcarra como presidente y otorgarle y jugar a darle una legitimidad, es también muy democrático. Eso es lo que nosotros no hemos, digamos, tenido como experiencia, ¿no? La vacancia que se declara en la incapacidad permanente de Alberto Fujimori el año 2001, acompañada de la renuncia de Francisco Tudela y también de Ricardo Márquez, evidentemente no permitió pues, que tengamos ese ejercicio sano de sucesión. La crisis política de ese momento comprometía a todo el régimen y tuvieron la necesidad de irse. En cambio acá sí vamos a experimentar algo que resulta interesante y que pone a prueba, desde mi perspectiva también política, la solidez de la democracia, ¿no? Porque Martín Vizcarra es una persona que ha sido gobernador regional, ya ocupó un ministerio con la controversia de Chinchero, donde yo la verdad no lo observé muy entusiasta tampoco con el tema. Me da la impresión de que él tuvo una adhesión más que todo política, principista. Más que convicción, ¿no? Más que convicción. En todo caso, creo además cuando lo envían a Canadá, que efectivamente era para oxigenarlo y tenerlo en algún momento de recambio, sea porque el señor Kuczynski por razones de edad tuviera que irse a descansar, renunciar a la presidencia, que yo presumía eso, o para una situación como esta. O para una situación como esta. Entonces, Vizcarra llega con bastante oxígeno o expectativa, como acá se ha demostrado, con la posibilidad de que efectivamente él tiene el desafío del reto de armar un gabinete o conversado o de ancha base, no necesariamente con las fuerzas políticas representadas en el Congreso, sino también con una expresión, digamos, más plural de los sectores distintos, los activos que hay en el país. Entonces yo creo que eso me parece que es un reto importante. Interrupción, César. Yo creo que es imposible gobernar el país sin hablar con la mayoría del Congreso. Yo creo que es el gran error. De acuerdo, yo no digo que no hay que conversar. No, complementando lo que tú dices, yo creo que quien sea el presidente de la República tiene que armar un gabinete conversando con la mayoría política, porque si no, entonces el impasse se va a mantener. Ok, Víctor Andrés, porque finalmente hay otras voces también que dicen que eso es una muestra de debilidad. Se lo critican, Mira, estos 2 años nos hemos pasado sin lograr un acuerdo. Claro, hay diferentes interpretaciones que dicen, no, este lado no quería, otros dicen, este lado no quería. Lo cierto es que en ambos lados han habido fuerzas renuentes al diálogo, ¿no? Porque mientras se dialogaba con Keiko, un sector del oficialismo, todo el primer año se pasó queriendo dividir a Fuerza Popular con el indulto y Kenji Fujimori. Entonces una fuerza,
reacciona, se vuelve reactiva. El segundo año se intenta judicializar a fuerza popular sin mayores argumentos jurídicos, ¿no? Entonces, han habido errores de ambos lados. Entonces, lo que dice Aníbal Quiroga, el constitucionalista, es fundamental. No hay viabilidad de un gobierno de Vizcarra si es que no hay un diálogo, un camino de encuentro con la mayoría legislativa, no para cogobernar, sino para darle viabilidad, respaldo político. Pero tampoco para decir, bueno, se hace lo que yo diga, que es un poco el temor de algún otro sector. No, lo que yo me imagino que el fujimorismo quiere es que no le pongas un ministro como Saavedra, a quien acusaban de ser el personaje que financió el aparato de la campaña electoral. Ese tipo de cosas hay que conversarlas. No significa que uno tiene que allanarse o no. Pero eso es parte de la conversación. Lucho Taisi, hay un minutito, Rocío, para terminar. Yo creo que el tema de la conversación todo es muy loable. Pero, ¿cierto? Pero el tema de la conversación no es si eres gobierno o no eres gobierno, si acuerdas no tratar esto o darle a Fujimori libertad. Esa no es la conversación. La conversación es qué corno vamos a hacer para que la gente mejore su calidad de vida en el país. ¿Cuál es? ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo para que crezca la economía diversificada? ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo para que los hospitales tengan gasa y tengan alcohol? ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo para que los colegios funcionen? En eso es lo que tenemos que poner de acuerdo, en lo que la gente necesita. No estamos haciendo cositas de leads, ¿ya? Aquí entre nosotros, yo te doy esta fichita, tú me das la otra. Así no se hace política. Correcto. Rocío, terminamos. En eso estoy totalmente de acuerdo con Luis Taix, por supuesto, pero hay otra cosa fundamental en todo esto. Es el declive moral ante una clase política corrupta. Y tenemos a corruptos de un lado, corruptos de otro lado, y tenemos cuestionamientos al fiscal de la nación. Entonces lo que se tiene que hacer, pienso yo, no sé, es fortalecer las instituciones, fortalecer la democracia, y fortaleciendo la democracia es fortalecer también la independencia de los poderes, la independencia del Ministerio Pero con esta Público. pregunta yo termino. Dentro de la Constitución que ya tenemos, bajo la Constitución, o hacemos un que se vayan todos a Asamblea Constituyente, o podemos corregir todas estas cosas bajo esta Constitución. No, solamente un sí o un no. Yo no estoy de acuerdo con esta Constitución, pero no creo que este sea el momento de plantear una Asamblea Constituyente. Correcto. Muy bien. Esperar esto es muy bien, dice. Esperar esto es... Qué miedo que me haya dicho esto. Nos vemos el día lunes, buen fin de semana. Calma, un corte y regresamos, no se muevan. Bien amigos, calma, buen fin de semana, nos vemos el día lunes, pero lo que yo decía en la radio, justamente en estos momentos de crisis política, más razón para que si leen un periódico normalmente, lean estos días 2 o 3. Si ven un noticiero, vean más, infórmense un poquito más para formar su propia opinión y ver cómo finalmente se desenvuelven las cosas en los próximos días. Buen fin de semana, chao, chao.